Buen día, ¿cómo amanecieron, chicos? ¿Cómo están, chicas? Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, correspondiente al día jueves 28 de mayo del 2020. La asignatura es matemáticas tres. El tema es proporcionalidad y funciones. El aprendizaje esperado es análisis de situaciones problemáticas asociadas a fenómenos de la física la biología, la economía, y otras disciplinas. En las que existen variación lineal o cuadrática. Entre dos conjuntos de cantidades. Muy bien. Pues también parte de este tema ya vimos en cursos anteriores. Vimos lo que son funciones y proporcionalidades. Si se acuerdan ustedes, cuando vimos que esto se aplicaba mucho cuando estamos comparando cantidades a razón de algo, o cuando una variable dependiente e independiente la vamos a expresar en una razón de cambio, ¿sí? A eso se refiere, a análisis de situaciones problemáticas asociadas en fenómenos de la física. Se aplica la física y la biología en cualquier materia, porque ahí vamos a ver cómo se comportan, y se comportan dependiendo una cantidad de la otra, como cuando hacíamos la distancia en función del tiempo, o
¿Qué otra cosa? La temperatura en cuestión de tiempo y así, o sea, son diferentes magnitudes que se pueden relacionar para evaluar determinada situación. Entonces, si estamos hablando de variación lineal, estamos hablando de este tipo de ecuación, ¿se acuerdan? Que es y es igual a mx más b. Este es un tipo de situación de ecuación lineal, o también se puede representar la y como f de x igual a mx más b, donde m es la pendiente, ¿sí? Y esta es la variable. Esta varía dependiendo si esta se mueve, y esta es una constante, es el corte que me da en el eje de las y. ¿Sí se acuerdan de esta fórmula cuando sacábamos la pendiente? Y también me dice de que si la pendiente me puede llegar a representar en forma ascendente, ¿sí? O decreciente o igual. Cuando es en forma ascendente es cuando la pendiente es positiva, y cuando es descendente es cuando la pendiente es negativa, o en el eje de las X cuando la pendiente es igual a 0, ¿sí? Y esta es en funciones lineales. Funciones lineales. Y en funciones cuadráticas serían del tipo f de x, ¿sí? O y, como le quieran poner, o x es igual a x al cuadrado más bx más c. ¿Se acuerdan de la fórmula cuadrática y de la función lineal? Serían este tipo y de este tipo, cada una representando a una de ellas. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo para ver qué tipo de proporcionalidad y función es en alguna situación que se nos llegara a presentar, o un problema donde te pidan, por ejemplo, qué tipo de variación es, si es variación lineal o cuadrática. También otra de las cosas muy importantes, aquí pues ya sabemos que te da una pendiente de esta forma. Aquí en las cuadráticas, acuérdense de que me lo da en este tipo, ¿sí? Como una parábola así, o dependiendo puede ser también así. Si A es positiva, me da este tipo de curva. Si A es negativa, me da este tipo de curva, de parábola, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a ver un ejemplo. A ver. Vamos a hacer espacio aquí para hacer el ejemplo. Vamos a borrar esto para que nos quede espacio para ver nuestra situación que se nos va a presentar. Dice un grifo, verte agua a un depósito dejando caer 25 litros cada minuto.
Inciso A. Formar una tabla de valores apropiada para representar la función. Que viene siendo la capacidad. En función del tiempo y graficarla. Inciso B. ¿Cuánto tiempo tarda ¿Cuánto tiempo tardará en llenar una piscina de 50 metros cúbicos? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a empezar. Fíjense bien, vamos a observar los datos que tenemos. Dice que un grifo vierte agua a un depósito dejando caer 25 litros cada minuto. Sí, es como si fuera una llave. Si una llave vierte agua a un depósito dejando caer 25 litros cada minuto. Y luego me dice, formar una tabla de valores apropiada para representar la función. ¿Cuál es mi función aquí en este caso? Vamos a escribir la ecuación de la función. Dice que la función es la capacidad. Entonces mi función, ¿sí?, va a ser la capacidad. Si es la que voy a conocer, entonces va a ser f de x, ¿sí? En función del tiempo. En función, entonces va a ser, esto va a ser igual a el tiempo, ¿sí? Entonces me dice que son 25 litros en función del tiempo, ¿sí? Mi capacidad está en función a los litros que vierte por el tiempo. Ya tengo aquí mi expresión, mi ecuación. Ahora sí, yo puedo ir poniendo mi tabla, ¿sí? Vamos a poner aquí la tabla. También de aquí yo puedo sacar cuál es mi variable independiente y cuál es mi variable dependiente, ¿sí? Si sé que es aquí, es mi capacidad, ¿sí? La función de C es la capacidad. Entonces, T es igual al tiempo. T es igual al tiempo. El tiempo sería la variable independiente. ¿Sí? Sería la variable independiente. Entonces, iría en el eje de las
X, ¿sí? Y la capacidad depende del tiempo. Entonces, este sería mi variable dependiente. E iría entonces en el eje de las Y, ¿sí? Entonces, aquí voy a hacer mi tablita que me está pidiendo aquí y voy a poner mis datos. Aquí voy a poner, ¿sí? Voy a poner el tiempo y la capacidad. ¿Cuánto me dice que en un minuto? Dice 25 litros cada minuto. Entonces, en el tiempo 0 hay 0 capacidad. En el tiempo 1 dice que son 25 litros. En 2 minutos, aquí está en minutos, aquí está en litros. En 2 minutos, ¿cuántos litros voy a tener? 50. En 3 minutos voy a tener 75. En 4 minutos voy a tener 100. En 5 voy a tener 125. Y en 6 minutos voy a tener 150. Este sería el comportamiento de mi grifo por cada minuto. A los 0 minutos, al minuto, a los 2 minutos, a los 3 minutos, a los 4 minutos, a los 5 minutos y a los 6 minutos ya tendría yo 150 litros. ¿Cómo me quedaría en mi gráfica? Vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el eje de las X, ¿qué va? ¿Qué dato va? El término independiente. Entonces iría los minutos, el tiempo. Y en el eje de las Y iría mi función en cuestión a la capacidad. ¿Sí? Y aquí pondría yo 2, 3, 4, 5, 6. Pondría la capacidad, que es el 0, sería 25, 50, 75, 100, 125 y 150. Y aquí sería el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo los grafico en un minuto, sería el de 25. En el 2, 50. En el 3, 75. En el 4 y en el 5 y por último el 6. ¿Se fijaron? Como aquí ya tengo mi función lineal, ¿sí? Esta es una función de variabilidad lineal, ¿sí? Ahora, ya contestamos lo que es el inciso A. Dice, formar una tabla de valores apropiada para representar la función, que es la capacidad, en función del tiempo y graficarla. ¿Sí? Que hasta aquí graficada. Este es mi pendiente. ¿Sí? Esta es del tipo f de x es igual a mx más b. ¿Sí? B sería 0. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la segunda pregunta? Dice, ¿cuánto tiempo tardará en llenar una piscina de 50 metros cúbicos? Aquí ya me está dando la capacidad. ¿Se acuerdan que aquí yo tengo F de C? F de C de la capacidad es igual a 25
por el tiempo. Entonces aquí tendríamos que convertir, como estamos hablando de litros y acá estamos hablando de metros cúbicos, hay que convertirlo a litros. Entonces sería, vamos a convertir 50 metros cúbicos. Un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces 50 metros cúbicos es igual a 50,000 litros, ¿sí? Entonces yo tendría aquí 50,000 es igual, aquí ya hice el cálculo, 50,000 se multiplica a 25 por el tiempo. Te está preguntando cuánto tiempo tardará en llenar una piscina de 50 metros cúbicos. Ya los convertí a litros. Entonces el 25 está multiplicando al tiempo. Pasa de este lado dividiendo. Y vamos a dividir 50,000 entre 25 es igual al tiempo. Entonces esto sería igual a 50,000 entre 25 sería 50,000 entre 25 igual a 2,000. A 2,000. Entonces el tiempo es igual a 2,000 que si aquí el tiempo lo estamos midiendo en minutos, entonces serían 2,000 minutos. Pero pues nunca hablamos de 2,000 minutos, hay que convertirlos a horas. ¿Cómo los podríamos convertir a horas? Pues sabemos que una hora es igual a 60 minutos. ¿Cuántas horas son 2,000 minutos? Sería 1 por 2,000, 2,000 entre 60. Y serían 33.33 horas. Pero tampoco hablamos de 33.33 horas. Hay que convertir este punto 33 horas a minutos. Entonces serían un minuto es igual, 60 minutos es igual a una hora. ¿Cuántos minutos equivale .33 horas? Y sería 60 por .33 entre 1 igual a 19.8 minutos. Entonces, ¿cuánto se va a tardar? Se va a tardar 33 horas con 19 minutos. ¿Sí? 33 horas con 19 minutos. Por hoy ha terminado la clase. Repitan varias veces el video para que puedan ver bien el comportamiento de esta función lineal. Que tengan un bonito día.